En Epcon Group nos hemos consolidado como una empresa dedicada a la innovación e integración de soluciones y tecnologías avanzadas que cumplan con los objetivos de nuestros socios, además de acompañar el desarrollo tecnológico de transformación digital y de ciberseguridad de diferentes sectores, teniendo la visión de ser una empresa líder que marque tendencia en soluciones tecnológicas multidisciplinarias. Evolución. Evolución es aprender de nuestros errores, es tomar nuevos riesgos, es la facilidad de adaptación a cambios y entornos desconocidos. Traemos para ti la evolución a problemas y amenazas que vulneran la información e infraestructura digital de tu organización. Te presentamos Cybersecurity 360, una gama de productos, servicios y soluciones dedicados a proteger y cuidar tu negocio de ataques cibernéticos. Seguridad de infraestructura. Seguridad en aplicativos. Analítico y Machine Learning. Incident Response and Monitoring. Ciberseguridad industrial. Consultoría y servicios profesionales. Los servicios que necesitas, adaptándolos a tus necesidades. Cybersecurity 360. Un mundo sin barreras. Más posibilidades. Es momento de hacer algo grandioso. Epcon. Everything Connected. Muchísimas gracias. Ahora vamos a a presentar la currícula de nuestro siguiente panelista, el maestro Carlos Bravo, por favor. Carlos Bravo. Estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Administración por la Universidad Latinoamericana en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer para una institución financiera de renombre con presencia en México y Perú. Tiene más de 10 años de experiencia liderando e implementando equipos de seguridad en el sector financiero. Ha sido consultor de seguridad en redes y ha participado en múltiples proyectos de seguridad para diferentes instituciones en México. Pues damos la bienvenida. Carlos, por favor, un paso al frente. Por favor, acompáñanos. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y agradecer a Epcon la oportunidad de poder compartir algunas cosas con respecto al tema que en esta ocasión les voy a dar, que es crisis. Y para comenzar quisiera dar una anécdota, ¿no? Resulta que, hay estas cosas que se llaman púlpitos, ¿no? Entonces, un niño le pregunta a su papá, que era un conferencista muy famoso: oye, papá, ¿por qué existe el púlpito, ¿no? ¿Y por qué está cerrado? Y dice, bueno, es para que las personas no vean cómo les tiemblan las piernas a quien habla, ¿no? Algo así me siento el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar, si me pueden ayudar con la presentación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vamos a hablar de cibercrisis, ¿no? Y en este sentido, esta frase de Albert Einstein me hizo recordar mucho cuando llegamos justo a esta etapa de crisis. Y dice, sin crisis no hay méritos. Es en las crisis en donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Lógicamente, las organizaciones, así como nosotros de manera humana, esperamos nunca llegar a una crisis. Pero muchas veces las crisis van a llegar. Y van a llegar por temas de ciberseguridad o por temas de continuidad de negocio o por una pandemia, una devaluación o algún factor externo que pueda impactar a las organizaciones. Siguiente, por favor. En este sentido hay varios desafíos. Yo me voy a enfocar mucho al tema de ciberseguridad y vamos a ir hilándolos con respecto a otras áreas que deben de tener las organizaciones para poder ser resilientes, ¿no? En este sentido,
el tema de la comunicación es uno de los desafíos, ¿no? El conocer los procesos, cómo comunicarlos, que las mismas personas que forman parte de los comités de crisis sepan cómo comunicarlos y cómo responder. Las funciones, roles y las responsabilidades que pueden llegar a tener también estos actores durante una crisis debe de ser fundamental. Muchas veces existe confusión entre qué vamos a hacer y esas definiciones que se deben de dar previamente, bueno, pudieran estar escuetas, ¿no? Y bueno, tener planes de los mensajes, qué vamos a decir, a quién lo vamos a comunicar, cómo es que vamos a llevar a cabo todo este proceso durante una crisis, bueno, se vuelve fundamental. Esos son algunos de los desafíos. Siguiente, por favor. Para entrar un poco más en materia y poder ubicarnos en cuanto a hasta dónde o cuándo vamos a llegar o podríamos llegar a una crisis, tomé dos definiciones. Una de la ISO 27035, que habla sobre ciberseguridad y menciona que un incidente es un evento o una serie de eventos indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio y de amenazar la seguridad de la información. Justo pues es un evento o una serie de eventos acumulados. Por lo tanto, un incidente se puede volver una crisis. Podríamos pensar que a lo mejor un incidente aislado pudiera estar controlado, pero si no se maneja de la manera adecuada a través de un plan de respuesta a incidentes, como lo comentó Alex en la sesión pasada, bueno, este incidente se puede aumentar y puede crecer de tal manera que se vuelva una crisis en la organización. Y bueno, y vamos a ver qué es una crisis. Esta la saqué de la ISO 22301, que son las normas que hablan acerca, las buenas prácticas acerca de la continuidad de negocio. Y menciona que una crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar durante esa crisis, ¿no? Puede afectar las actividades básicas y también la credibilidad de las organizaciones. Y tiene otra característica, requiere medidas urgentes. Aquí no hay bueno, vamos a esperar a la próxima semana, más adelante vamos a ver que hay un ciclo justo del manejo de la crisis. Y finalmente, una estrategia para poder cumplir con un plan de crisis en las organizaciones, pues no solamente va a ser comunicar y definir los roles, es una preocupación porque muchas veces ni esto existe en las organizaciones, pero hay algo bien importante que es un proceso efectivo, integral y repetible, ¿no? Estas tres características van a definir qué tan eficiente es nuestra respuesta ante una crisis, ¿no? Y me llama mucho la atención es que estas tres palabras, ¿no? Integral, debes de cubrir muchos elementos, y repetible, es decir, tiene que tener los elementos necesarios para que tú lo puedas replicar bajo distintos escenarios. Adelante, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en las organizaciones? Hemos hablado acerca de las expectativas de los clientes, ellos están trabajando, tienen sus servicios financieros, todo está funcionando muy bien, los productos y servicios se están llevando a cabo, los procesos de negocio, las aplicaciones funcionan bien y la gente y todo está en armonía, tenemos acceso a, hablando de entidades financieras a la cual yo pertenezco, acceso a nuestro dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega un momento disruptivo, llega un desastre. ¿Qué sucede? Cambian muchas cosas dentro de la organización, ¿no? Las funciones de negocio, las aplicaciones, la gente, los productos y servicios, pero ¿qué pasa con las expectativas de los clientes? ¿Cambian? No, la realidad es que no. Uno sigue pensando o buscando que tengan los servicios en línea, tal como siempre ha sido, y entonces, a medida de que va creciendo este desastre, se va convirtiendo en una crisis. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál podría ser el camino? ¿Cómo es que llegamos hasta una crisis? Hay actores de amenaza, estos actores de amenaza buscan justo, ciberactores, buscan amenazas, las amenazas buscan explotar vulnerabilidades
Estas vulnerabilidades atentan contra la disponibilidad, integridad y la confidencialidad y tiene que haber o puede haber consecuencias en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la seguridad nacional hasta, por ejemplo, estábamos escuchando hace algún tiempo, un par de semanas, que ya en Europa hubo un triple extorsión por parte de un ransomware, ¿no? En donde en un hospital capturaron, cifraron las máquinas, iban a exponer información del hospital, pero también iban a exponer información de los clientes del hospital, ¿no? Historiales médicos, hablándoles a los clientes médicos, ¿no? Entonces, pues puede afectar en diferentes ámbitos un incidente de ciberseguridad. Siguiente. En este sentido, tal como se mencionó en la exposición anterior, tenemos que estar preparados con un proceso de respuesta a incidentes. Pero me gustó mucho esta lámina que la publicó Gartner como el ciclo de vida de un incidente de seguridad y principalmente porque va acompañado de la comunicación cuando se vuelve una crisis, también de una correcta administración de crisis y el gobierno en general de un incidente de ciberseguridad. Desde el momento que tenemos el ciclo de planear y prepararnos, llega el evento disruptivo, cómo detectamos y analizamos ese evento, cómo contenemos y erradicamos justo ese evento que hace, que nos mueve, cómo empezamos la recuperación, las lecciones aprendidas y finalmente cómo es que empezamos a mejorar este proceso. Esto lo publicó Gartner y como lo mencionaba, ¿no? Finalmente vemos cómo un plan de respuesta a incidentes tiene que llevar o considerar los planes de gestión de crisis, ¿no? Si dentro del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad o de cualquier otro elemento no tenemos considerados o no tenemos ligados cómo disparamos las crisis, bueno, ese es un área de oportunidad que hay que revisar, ¿no? Siguiente. Y para esto, un punto medular es cómo vamos a clasificar los incidentes. Los incidentes de ciberseguridad, así como cualquier otro incidente, pueden ser clasificados. A medida de que un incidente puede o tiene la capacidad de ir expandiéndose, hablemos de algo muy común o una amenaza que se está concretando en estos últimos años, que es el ransomware, puede ser que en un inicio se quede como amarillo, ¿no? Oye, ¿cómo nos vamos a recuperar? Existen los tiempos y está afectando únicamente a una computadora. Pero conforme el tiempo va avanzando y no se logra gestionar de manera adecuada, esta amenaza va creciendo y puede llegar hasta a nivel de negocio, de impacto de negocio, que afecte más del 50% de los activos, por ejemplo, de una compañía. Y entonces afecta a muchas unidades de negocio. Y en este sentido, pues se vuelve ya algo crítico. Entonces, parte fundamental para poder responder ante una situación de crisis es categorizar y clasificar de manera adecuada los incidentes de ciberseguridad y en qué momento un incidente se puede convertir en una crisis. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a llegar al punto en el que estamos en una crisis. Ya existió la vulnerabilidad, esta empezó a crecer de tal manera que tiene diferentes impactos, ya sea a las personas, a los procesos de negocio, y aquí se van a juntar y vamos a empezar a ver que tiene que haber 3 unidades de negocio que empiezan a interactuar mucho entre sí. El proceso de respuesta a incidentes en términos de una crisis de ciberseguridad, los procesos de continuidad de negocio también tienen que sumarse a este proceso integral de crisis y finalmente también el llamado Disaster Recovery Plan, ¿no? El DRP, dependiendo del tipo de impacto que pueda tener en la organización. Y varios autores lo manejan en 3 fases principalmente. Esta lámina me gustó, también lo publica Gartner,
dado que se ve de una manera muy gráfica cómo es que es el ciclo de vida de una crisis. Y lo categoriza en 3 grandes rubros. 1, responder. Cuando llega una crisis, ¿cómo es que tenemos que responder y en cuánto tiempo? Y vemos que este es el momento de estrés, ¿no? Todos estamos estresados porque tenemos que responder de una manera rápida, asertiva, puntual, hacia una crisis, hacia un incidente de seguridad, para poder, en el menor tiempo posible, para hacer que el negocio se pueda recuperar. La siguiente es, vamos a recuperar las operaciones. Una vez que ya respondimos, vamos a empezar a recuperar las operaciones tal como lo teníamos antes. Y finalmente, vamos a renovarnos. ¿Qué sucedió mal? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo es que llegamos a esta crisis? Incluso en este sentido, en este último punto, la renovación podría implicar generar nuevas capacidades, incluso de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas capacidades dentro de las organizaciones, renovarse totalmente, porque una crisis puede llegar a este punto, que si el punto de responder se hace de manera no adecuada y también no se puede recuperar, esta fase ya no llega, el negocio ya no se renueva, se queda ahí. Hasta esto nos puede llevar a una crisis. La siguiente, por favor. Este es un estudio que dio Deloitte, precisamente sobre cómo se administra una crisis, y me pareció muy interesante mostrarlo porque si vemos es prácticamente lo mismo o muy similar dentro de este proceso, y menciona justo las características, cuánto puede durar el primer punto, ¿no? Responder. Puede durar horas, días o semanas, en el punto máximo, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo? En el punto sobre recuperar, ¿cuánto tiempo puede llegar, ¿no? Podemos tener semanas, meses en poder recuperarnos y en reinventarnos. En reinventar los procesos de negocio, reinventar la seguridad, puede llevarnos meses o incluso años. En este sentido, vemos algunas de las capacidades como la confianza de los clientes, cómo es que se ve reflejado cuando existe una crisis, temas regulatorios, ¿no? ¿Cómo pueden llegar los temas regulatorios a afectar? La confianza que pueden tener los mismos empleados, los mismos colaboradores dentro de la empresa, ¿no? Cada vez que existe una crisis, pues nos preguntas, oye, ¿qué falló? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿A quién van a correr? ¿No? Etcétera, etcétera. Las capacidades operativas del negocio, ¿cómo se ven reflejadas estas capacidades operativas a través del tiempo? Y también las capacidades de ciberseguridad. Y algo interesante es que generalmente, no digo que siempre, pero generalmente, la confianza regulatoria se encuentra en un nivel medio. La confianza de los clientes, tanto también de los colaboradores y de las operaciones de negocio están altas. Decimos, estamos bien, estamos seguros, todo marcha sobre hojuelas, no va a pasar nada nunca, y de repente llega la crisis. Entonces, ¿qué sucede? Estos actores se pueden invertir, ¿no? La confianza de los clientes, así como del personal interno y de las operaciones de negocio, cae drásticamente. Y entonces tenemos que tener la habilidad justo dentro de este tiempo de empezar a hacer que la confianza de nuevo llegue a nuestros clientes, a los colaboradores internos y también dentro de las capacidades de negocio. De tal manera que cuando se termina la crisis y logramos reinventarnos, logramos capacidades que antes no teníamos. Puede ser que sí, se pierdan algunos clientes, que generalmente es lo más doloroso, pero generalmente llega la capacidad de reinventarlos más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ciclo de comportamiento de los actores, cuando existe una crisis, nos lleva justo a que si no logramos responder, ni tampoco recuperarnos de manera adecuada, lo mismo, ¿no? El negocio no se reinventa, no podemos llegar y poder estar más fuertes. Y en cambio, como podemos ver en la confianza regulatoria, una vez que pudiera estar a nivel medio, bueno, después de una crisis generalmente siempre vuelve o siempre ya se encuentra alta, ¿no? Siguiente, por favor. Y en este sentido,
Hay un error aquí. Se tienen que ir apareciendo. No, bueno, vamos a platicarlo así. En el análisis, lo primero que tenemos que hacer, estas son 10 ideas acerca del análisis de cómo es que podemos responder ante una crisis generando un plan integral. En este sentido hay 10 puntos, ¿no?, que quisiera platicar. El primero es el análisis de riesgos. Tenemos que buscar cuáles son los riesgos posibles que podamos tener y que puedan aparecer en nuestro negocio. Quisiera poner un ejemplo. Cada año el Foro Económico Mundial genera un reporte de análisis de riesgos a nivel mundial. Y quisiera hablar sobre el análisis, son públicos, si quieren buscarlos. El análisis de riesgos a nivel mundial en el 2020 estaba el punto de la pandemia en temas de probabilidad no aparecía, pero en temas de impacto era el número 10. Entonces, si comparábamos la probabilidad contra el impacto, bueno, pues parecería que la idea de una pandemia estaba descabellada, ¿no? ¿Y qué sucedió en el 2020? Bueno, en marzo, pues ya prácticamente marzo, abril, ya todos estábamos en nuestras casas refugiados. Una crisis en este sentido debe de llevar un análisis de riesgos. Probablemente dentro de tu mismo análisis diga, oye, ¿qué tan probable es que suceda una pandemia? No, ¿sabes qué? No está dentro de mis primeros 10, pero lo tienes en vista. Si llega, puedes reaccionar, que finalmente ese es el objetivo de tener este análisis de riesgos. El segundo es tener protocolos de activación. ¿Quién va a decir qué? ¿Quién va a decir, oye, esto ya se vuelve una crisis? Y también, ¿quién va a decir, ya no es una crisis, ya regresamos a las operaciones normales? Tener una cadena de mando, ¿no? Líneas de autoridad en la gestión de crisis. ¿Quiénes van a tomar las decisiones basándose en el impacto al negocio, basándonos también en la reputación que podemos llegar a tener con nuestros clientes y de manera general? Tener un centro de mando, una base de operaciones para responder cómodamente ante una crisis que puede ser muy estresante. En este sentido, el tener los canales definidos del lugar, si va a ser virtual, quiénes van a ser los participantes, qué elementos o medios se deben de tener a la mano para poder responder a la crisis. El 5, los planes de respuesta. Planes detallados de respuesta. Sabemos que es bien complejo poder llegar a tener esto, pero si tienes ubicados dentro de tu análisis de riesgos, ¿cuáles podrían ser aquellas posibles situaciones que te puedan orientar a una crisis? Bueno, tienes ya una parte del plan de respuesta. Tener una buena comunicación interna de cara a los colaboradores. Esto genera certidumbre que puedes manejar, ya que si los colaboradores no saben nada, pero ven periodicazos por todos lados, bueno, al interior se vuelve una incertidumbre difícil de controlar. Un plan de comunicación a entidades externas, como número 7. Este plan de comunicación debe de incluir no solamente respuesta a clientes, sino también respuesta a autoridades, ¿no? ¿Qué vamos a decir a las autoridades? Si en el sector financiero estamos muy regulados, entonces tenemos que responder también ante estas autoridades. ¿Qué les vas a decir a los inversionistas, ¿no? También para generar esa confianza y que tengan que ser planes o comunicaciones estructuradas y bien definidas. El número 8, tener a la mano recursos, equipo, incluso consultores externos que puedan darte o que puedan dar al equipo de gestión de crisis la visibilidad que necesitan para poder pues dar las respuestas y tomar las decisiones adecuadas. El número 9, entrenamiento. Y déjenme contarles un poquito de cuando estaba preparando esto. Encontré capacitación
pero capacitación no me hacía clic, porque al final capacitación yo lo ubico como alguien que va, nos sentamos, tomamos un curso, decimos muchas gracias, nos vemos. Y entrenamiento es el que te prepara para el partido, al final, ¿no? Entonces, estás en constante reto a través de simulaciones, a través de entrenamientos, y no nada más entrenamientos a las personas operativas o tácticas que van a responder justo a esta eventualidad, a esta crisis, sino también al equipo directivo, ¿no? Aquel que va a tener que tomar las decisiones y poder empujar hacia los medios o sobre quienes tengan que responder estas decisiones, ¿no? Entonces, el entrenamiento debe de ser práctico, va a ser como un músculo, ¿no? Mientras más lo practique se va a desarrollar. Y en el momento en el que realmente llegue una crisis que pueda poner en vilo a la organización, bueno, tener justo las capacidades suficientes para poder responder ante los escenarios. Y bueno, finalmente, una revisión constante de estos planes, y si en el momento llega una crisis, bueno, pues tuvimos ya el ciclo de mejora continua, ¿no? Dentro del proceso del plan, ejecutar, el accionar y el revisar o monitorear, poder dar esta mejora continua dentro de los planes de las crisis. Una crisis al final nos lleva siempre a mejora, ¿no? Es parte de, y como menciona la frase de Albert Einstein, saca lo mejor de las personas o también podría sacar lo peor, ¿no? Va a depender de nosotros, ¿no? Cómo es que vamos a poder reaccionar. Existen metodologías, este ciclo de la gestión de crisis se me hizo muy interesante porque realmente lleva a eso, ¿no? Cómo respondes, ¿no? Cómo te recuperas y cómo te reinventas. Cómo puedes llegar a reinventar las áreas. Estas son solo algunas ideas de lo que tiene que llevar tu plan de gestión de crisis y sobre todo que sea un plan integral, que incluya a todas las áreas de negocio, comunicación, legal, recursos humanos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Algunas conclusiones. Algunas de las conclusiones a la cual podemos llegar a través de esto fue, bueno, tenemos que establecer equipos de gestión de crisis que sean responsables de supervisión de todas las comunicaciones de crisis para los incidentes de seguridad. Hay algunos ejercicios como tabletops y que nos entrenan o que entrenan y que parte fundamental es cómo vamos a comunicar lo que estamos viendo en la crisis, ¿no? Dar los mensajes correctos en los tiempos correctos, dado que si no se dan estas respuestas causa mayor incertidumbre. Estas comunicaciones deben de tener ciertos protocolos, ¿no? Tener bien identificados cuáles son los impactos, ¿no? Incluidos la reputación, el costo de la vida o la seguridad, incluso la probabilidad de demandas o multas reglamentarias por parte de los actores que nos regulan, y también el impacto en las operaciones comerciales. Tener también un resumen, un plan que nos dé orientación sobre cómo es que tenemos que reaccionar y principalmente cuidar la reputación. KPMG sacó un reporte en este año, a inicios de este año, sobre las preocupaciones de la alta dirección. Y uno de ellos, relacionado al gobierno, riesgo y cumplimiento, es cuidar la reputación de la organización. Entonces, en una crisis, pues la reputación de ciberseguridad, la reputación de las organizaciones está en vilo. Y finalmente se tiene que generar una estrategia uniforme, así como guías de mensajes, plantillas, guiones, listas y distribución de información, que lo traducimos en entrenamiento. Los equipos deben de estar entrenados, no solo para responder ante incidentes, sino también debemos de desarrollar las capacidades para poder gestionar una crisis de manera adecuada, ¿no? Y que esto
al momento de gestionar la crisis, bueno, nos lleve a una mejora y a reinventarnos, ¿no? A reinventarnos, a reinventar las áreas y también a reinventar los negocios. La crisis también genera oportunidades. A veces las áreas de seguridad son al fin tomadas en cuenta, o de ciberseguridad, hasta después de una crisis, ¿no? Y es cuando ya el negocio, bueno, tiene que reinventarse, tiene que generar aquellos actores de presupuesto, de organización, de gobierno y todas aquellas cosas que suceden después de una crisis, y lo vimos justo en el ciclo, ¿no? ¿Cómo nos reinventamos? Las crisis traen oportunidades, aprovechemos estas oportunidades también, seamos prudentes en cómo reaccionamos, seamos proactivos también. Antes en ciberseguridad estábamos muy acostumbrados a la protección y defensa, ¿no? ¿Qué hacemos para protegernos? ¿Cómo hacemos para defendernos? Firewalls, antivirus, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué hacemos por anticiparnos, ¿no? Ya la protección y la defensa quedó atrás, forma parte ya de todas las organizaciones. Ahora, lo que nos va a ayudar a determinar y ser un punto de inflexión entre una crisis y un evento de seguridad es cómo nos anticipamos justo a las crisis y a los incidentes que éstas pudieran ocasionar. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si haya preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos. Sí hay algunas preguntas de nuestros asistentes. Empiezo con un comentario que se hizo ahorita en la mañana entre los que vienen presenciales. Me preguntaban que si el hecho de que sea esto un tema que llame la atención o que sea un issue importante en el sector financiero y en otras empresas, no solo en el sector financiero, no es un exceso de paranoia el focalizarlo como preocupa la ciberseguridad, cuida con la ciberseguridad, hay hackers sueltos en todos lados. Esa confronta me pasó hace algunos años en cuestión de lavado de dinero, pero y me llamó la atención que me hicieron salió el comentario en la mañana antes de iniciar el evento, y te replico la pregunta. ¿Es un exceso, es una paranoia o estaría justificado el preocuparse en ciberseguridad? En mi experiencia no es ningún tipo de paranoia, sucede. Y generalmente no lo ligamos hasta que nos pasa, ¿no? O por ejemplo, en temas de cultura, de ciberseguridad en las organizaciones, cuando se mandan especies de phishing y todo esto como practicar, ¿no? A modo de práctica, los colaboradores dicen, no, a mí no me va a pasar, no, nunca. O sea, yo puedo identificar muy bien el phishing y no me va a pasar, ¿no? Acabamos de ver el video, ¿no?, de la anatomía de un ataque. Y cuando te pasa, ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la mentalidad que tenemos de esto no me va a pasar a mí, esto solamente sucede a los grandes corporativos, no soy una entidad financiera, ¿no? A lo mejor podríamos pensar, pero hay muchas historias, ¿no? En cuanto llega a suceder a lo mejor a una mediana empresa, una empresa familiar, se puede volver una crisis, ¿no? Y entonces reflexionamos en cuanto a qué tuvimos que hacer para prepararnos. Y nuevamente esta crisis puede llevar a que la organización ya deje de estar en el mapa o poder reinventarse, ¿no? Entonces, en este sentido también yo te diría, lo vivido y algunas experiencias personales en la posición y en el sector financiero no es algo que se tenga que desestimar. Definitivamente, y digo porque hemos estado colaborando juntos en algunos momentos interesantes. Me lleva a la siguiente pregunta. Dice, ¿en tu experiencia has confrontado una crisis real que nos puedas compartir? Yo sé que sí, pero así dice la pregunta. Entonces, por favor, compártenos alguna experiencia de esas sangrientas que tú has podido experimentar, por favor. Sí. Bueno, sí, es un poco confidencial. Al final es público. En el 2020, por ahí hubo un periodicazo hacia Grupo Gentera, que es algo en donde aparecimos
mencionando que había algunos servidores expuestos con información de clientes y todo esto, ¿no? La nota sigue estando por ahí en internet. Entonces, nos llevó justo a revisar las capacidades, a generar este plan de respuesta, gestionar a llamar el comité de crisis y poder hacer la evaluación en todos los sentidos, ¿no? Y dar una respuesta. También en días más tarde se dio la respuesta de la posición que tuvimos y bueno, generando este ciclo. En ese sentido sí nos ha pasado y creo que las entidades financieras estamos en ese tenor, ¿no? En ese riesgo constante de sufrir ataques y bueno, y tener expuesto este tipo de situaciones. Tú como CISO, en este caso que mencionas, te enteras que hay un ataque y como responsable obviamente el animal cae sobre ti completito. ¿Qué es lo primero que haces? ¿A dónde corres? ¿Qué switch bajas? ¿Bajas un switch porque o operas o no operas? El bicho está dentro y algo más está dentro. ¿Cuáles son las primeras reacciones, el primer qué hacer del responsable de ciberseguridad ante una crisis? Esto, al final, tienes que evaluar cuál es el impacto al negocio, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, vimos la clasificación de los incidentes y cómo van evolucionando estos incidentes. Si a lo mejor es algo aislado, se documenta, entra el proceso de respuesta a incidentes y prácticamente queda ahí. Si empieza a evolucionar o es algo ya diferente o puede llegar de un solo golpe, bueno, empiezas a juntar a más áreas, pero sin duda el proceso de respuesta a incidentes forma parte fundamental para que en algún momento entre el proceso de crisis, ¿no? Cuando ya lo llegas a escalar. Y esto lo va a determinar principalmente el impacto que pueda llegar a tener dentro de la organización, a nivel reputacional, pero también a nivel de impacto hacia los clientes, ¿no? Y operaciones de negocio. Ok, pero ahora la pregunta es mía complementando esta. ¿Qué pasa si, o sea, lo primero, llega una de tus gentes de tu equipo, oye, nos acaban de vulnerar, tenemos aquí evidencia de que ya nos vulneraron? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, para eso hay recursos también como, hablamos un poco de anticiparnos, ¿no? Hay servicios de ciberinteligencia, hacemos pruebas de penetración constantemente, estresamos los equipos, hacemos prácticas también para ver cómo vamos a responder ante esas situaciones. Tenemos playbooks, ¿no? Ya definidos dentro de nuestro plan de respuesta a incidentes para saber exactamente qué tenemos que hacer de acuerdo a cada caso. Buscamos también automatizarlos y esta serie de procesos que haces antes te ayudan justo para que cuando llega a suceder, bueno, estés lo mejor preparado posible. Ok, entonces entiendo, es un catálogo de protocolos anticrisis. Correcto. De acuerdo. Digamos también de anticipación a eventos de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Ok, súper. Otra pregunta, dice, se me atoró. Ante la estrategia para definir y prevenir una estructura de ciberseguridad, ¿qué elementos podemos identificar? ¿Qué elementos hay que considerar, dice aquí, ante la estrategia para definir y prevenir una estructura de ciberseguridad? Las mismas, yo te diría de manera básica, hay muchas metodologías, ¿no? Hay la de las 3 líneas de defensa de manera organizacional. Si nos vamos ya a una manera general a nivel estratégico, desde mi punto de vista se tendría que concentrar en estos 3 rubros, ¿no? Defender, proteger y anticipar. Anticiparse con esquemas de ciberinteligencia o de inteligencia que puedan llegar a darte toda la información posible para tomar decisiones lo más rápido, ¿no? Cuando entre más información tienes, mejores decisiones puedes tomar. Entonces, en ese sentido, el colectar, el tener inteligencia de amenazas, ¿no? ¿Quiénes son los factores de riesgo? ¿Quiénes tienes identificados? ¿Qué vulnerabilidades puedes llegar a tener? ¿Cómo proteges los sistemas contra esas vulnerabilidades? ¿Cuáles son las amenazas que existen, ¿no? Porque no son las mismas en todos los medios, ni en todas las organizaciones? Si te dedicas a la educación son unos, por ejemplo, dando un dato, el que sacó una marca de tecnología
mencionaba que en este año se duplicaron los ataques de ransomware a las organizaciones educativas, ¿no? Por poner un ejemplo. En ese sentido, si bien sabemos que en todo el mundo están aumentando las amenazas, también se van moviendo, ¿no? Quienes son los hackers o los que quieren sacar provecho de las vulnerabilidades, se van moviendo por sector, ¿no? Industrias. Vamos a ver la financiera, no, a esta no. Vamos a ver a la educativa, a esta a lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a ver los hospitales y a través de estos, bueno, pues van haciendo su negocio, ¿no? Y que es un negocio, se mencionaba hace ratito, cercano ya a $1 billón, ¿no? Wow. Sí, capitalizable definitivamente. Otra pregunta dice, ¿existe alguna certificación para poder especializarse en risk management? Sí, existe el CRISC, por ahí que lo da ISACA, me parece, y que tiene que ver mucho con la gestión de riesgos en las organizaciones. Y bueno, seguramente hay algunas más. De acuerdo. ¿Cómo integras o qué consideras para definir un DRP? El DRP, que es el Plan de Recuperación ante Desastres, su core es tecnología, ¿no? Pero que se va a apuntalar de un proceso anterior que se le conoce como BIA, ¿no? El Business Impact Analysis, en donde a nivel negocio se revisa a través generalmente de cuestionarios cuáles son aquellas actividades core del negocio que podrían afectar y cuántos, y basándonos en estos, se derivan en diferentes capacidades. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar el negocio sin esta aplicación o sin este servicio, ¿no? Ese se le conoce como RTO, ¿no? El Real Time Objective, el objetivo real de recuperación. En ese sentido, el BIA es quien da la línea y el DRP tiene que estar alineado completamente hacia esas necesidades de negocio, para saber si el negocio cuánto tiempo puede durar sin algún servicio o sin alguna aplicación disponible de cara a los clientes. En ese sentido también existe otro factor determinante que son los datos, ¿no? El RPO, el famoso RPO, que es la cantidad de datos que pudieras llegar a tener no disponibles durante una falla. Igual, de la misma manera, ¿cuánto tiempo puedes durar sin la actualización de dichos datos? Si llega a tener algún efecto financiero, regulatorio o de algún otro índole para poder generar la estructura del DRP. Entonces, basándonos en el BIA, que considera estos dos puntos en un análisis de negocio, se empiezan a generar las estrategias para hacer que los servicios sean automatizados y de esta manera llegar a un plan de recuperación de desastre como es el DRP. Ok. Y tengo una última pregunta. ¿Cuál consideras que debe ser la estructura de una unidad de inteligencia de prevención de ciberataques? Bastante interesante. La inteligencia al final va a ser desarrollada por todas las acciones que puedas ver afuera y también adentro, ¿no?, de las organizaciones. Es decir, tiene que tener elementos como qué hay en la dark web, ¿no?, qué hay en la deep web, qué hay en las redes sociales, qué se está publicando, qué hay dentro de las aplicaciones que ligan a la organización, cuáles son las amenazas de malware, cuáles son las campañas de malware que se están desarrollando en ese momento. Entonces, en ese sentido, la estrategia tendría que incluir los factores externos y los factores internos. ¿Por qué internos? Bueno, nunca debes de descartar que tengas un insider, alguien interno que pudiera estar filtrando información o que estuviera preparando algún tipo de fraude. Entonces, la inteligencia tendría que ver o se tendría que acoplar a estos dos sentidos, ¿no? ¿Qué estás viendo afuera, en el medio? ¿Qué experiencia estás obteniendo ya de eventos pasados también como parte de la inteligencia? ¿Y qué estás viendo de cara hacia interno de la organización?
Ok, entonces entiendo que tienes dentro de tu equipo una gente que se la pasa viendo qué hacen los demás o qué está pasando en la moda de los ciberataques. Tenemos servicios, nuevamente servicios que definen estructuras, por ejemplo, uso de servicios, uso de tecnologías, y a través de este uso de servicios y tecnologías te hacen, digamos que un perfilamiento. Este perfilamiento de acuerdo al tipo de organización que eres, si eres financiera, y entonces basándose en ese perfilamiento empiezan a hacer la búsqueda, ¿no? Y para generar inteligencia externa, ¿no? Nuevamente, ¿qué campañas hay que te podrían impactar basándonos en el riesgo? Porque ya te empiezan a conocer y en ese sentido los servicios externos nos ayudan muchísimo a tener esa inteligencia. De cara a interno generas tus equipos de respuesta a incidentes y de monitoreo de seguridad, que también van clasificando incidentes, te van reportando y ese también puede ser un campo que pueda nutrir el tema de inteligencia, además, por ejemplo, de los indicadores de compromiso, los indicadores de ataque y todas estas herramientas. Hay algunas herramientas llamadas MISP que tienes que integrar con todas las demás herramientas de seguridad para que se vaya nutriendo. Y toda esta data al final se vuelve justo en la inteligencia que te va a dar información para tomar decisiones basadas en riesgo. Ok. Tengo dos preguntas en lo personal. Mencionaste hace un momento que estaba de moda el sector educativo para ser target de vulnerabilidades. ¿Qué buscaría un hacker en una entidad educativa? Me parece que lo mismo que busca en un banco, en todo, es rescate, en este caso en los temas de ransomware. Y dinero, ¿no? Por ahí un amigo me decía, oye, ¿dónde guardan el oro en tu organización? ¿No? Y yo, ¿cómo? ¿Que el oro qué? ¿No? Es un banco, me dice, es un banco, ¿no? ¿Dónde guardan el oro? Antes se guardaba, vemos películas del viejo oeste donde el oro se guardaba en las bóvedas y ahí tenía, ¿no? Pues buscan información, ¿no? Que se vuelve o que se traduce en cómo monetizas esa información. En los programas de transformación digital y en todo lo nuevo que está, bueno, sabemos que la información es monetizable. La información cuesta, ¿no? Cuesta a alguien obtenerla y venderla y usarla para los fines que ellos pues busquen, ¿no? En este sentido, los ciberdelincuentes en cualquier organización van a buscar o van a encontrar la manera de monetizar ese ataque. Información prácticamente o incluso dejar de línea o sacar de línea los servicios de las escuelas, ¿no? Venimos ya recuperándonos de la pandemia en donde a inicios, no sé si recuerden, había muchos ataques hacia diferentes plataformas de conferencias y uno de los elementos que más afectó fue al sector educativo, ¿no? Entonces, va por ahí. Perfecto. Y la última y nos damos, como dijo la canción. En el caso de generar una vulnerabilidad, la mayoría de las vulnerabilidades, entiendo, se generan desde dentro, por algún accidente o por algún insider. En el caso de estas vulnerabilidades o estas brechas que se abren porque alguien de adentro abrió la puerta, ¿qué tan frecuente o qué tan factible o qué tan real es que se genere esa brecha por un accidente? Bueno, es una buena pregunta porque todo va de la mano con una cultura organizacional. Es muy probable que sea un accidente al momento de recibir un correo que parece idéntico a los tradicionales o que da un sentido de urgencia de alguien prominente en la organización. Nuevamente vimos el video de anatomía de un ataque y ahí se puede notar muy bien las técnicas de un phishing, ¿no? Toman la identidad del CEO, lo ponen en un correo, cambian el dominio de manera que parece imperceptible, lo mandan a mucha gente, hacen que se vea real y en ese momento no es la intención de
de las personas darle un clic. Sin embargo, lo vemos tan real, y volvemos a la parte de a mí no me va a pasar, que se le da el clic y con las vulnerabilidades previo también un estudio que posiblemente ya te hayan hecho, pues explotan una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ahí había estudios que mencionaban que el 70% de los ataques venían desde dentro, pero no desde dentro de que alguien se tenga un insider, sino desde dentro en el tema de poder darles un clic a algo que no se tuvo que mandar, o etiquetar mal la información, o simple y sencillamente no tener la conciencia ni la cultura de seguridad para el manejo de información de clientes y mandarlo por medios sin la debida protección que se requiere, ¿no?, para compartir esa información. Ok, entonces, back to basics, por lo que me dices, sí, el grueso, bueno, un 70% de las vulnerabilidades llegan de dentro, pero el grueso no está en un insider, sino en una fortaleza de cultura corporativa. O sea, la capacitación, que es lo básico, es lo que vulnera o lo que expone de manera más grave esta posibilidad de ciberataques, ¿es cierto? Es correcto, y en temas de capacitación a veces nos vemos tomando un curso, pero no se queda ahí, es desarrollar nuevas habilidades también. El desarrollar las nuevas habilidades van más allá de únicamente de la capacitación. Para esto se requiere también los entrenamientos, ¿no? Como en todo, a medida de que lo vas practicando, lo vas entrenando, lo vas perfeccionando. En este sentido también las organizaciones debemos, de cara a este tipo de ataques, debemos de estar conscientes que ejercicios de simulación nos harán cada vez más fuertes. Y esto es desarrollar cultura organizacional al final, ¿no?, que es lo que buscas hacer para que sea la fortaleza en temas de cyber. Y aquí tocas un tema, digo, estamos en la NAUGA, que es un tema de transferencia del conocimiento. No es un curso a la antigüita, como le hacía mi abuelita, a gritos te lo memorizabas y pasabas. Aquí es desarrollo de habilidades, o sea, transmitir después de una sesión de interacción, no es el maestro o el ponente habla, el alumno escucha y tiene la mayoría de las veces el video apagado y se lo permiten. Pero creo que tocas un punto medular también, que es algo que traemos en el EFCON Training. No son cursos, son programas de desarrollo de habilidades. No es capacitación, es formación o fortalecimiento de esas habilidades, que es con lo que se valida el aprendizaje útil, real. Ya no es de memoria, saco 10 y se me olvidó, es asimilé y traigo puesta la habilidad todo el tiempo. De acuerdísimo. Entonces, pues muchísimas gracias. Hasta ahí, gracias por las aclaraciones, por la ponencia. Pido por favor la presencia de los directivos de EFCON. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a video, por favor.